Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22, otro miércoles. Hoy vamos a hablar acerca de las madres trabajadoras. Estas madres que tienen esta doble jornada laboral porque tienen lo de su oficina, lo de su trabajo remunerado, pero también se hacen cargo del cuidado en la casa. Para eso nos acompaña Aide Zamorano. Ella es directora de Mamá Godín. Aide, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Kim, por la invitación. Encantada de estar contigo. ¿Cuál es la primera problemática que enfrentan las madres que trabajan? Bueno, primero tengo que hacer una aclaración. Todas las mamás trabajamos, solamente que unas podemos trabajar fuera de casa y nos pagan, pero el resto trabajan dentro de casa y este trabajo de cuidado sostiene la economía del país. Es como un 26% del PIB, pero ellas no reciben nada de remuneración económica. Entonces tenemos que decir que todas las mujeres, todas las madres trabajamos. La diferencia es que a unas nos pagan dentro y afuera y a otras ni siquiera. Y no llevan nada, no ganan nada. No. Exacto. ¿Hay algún país en el mundo en el que tengan algún tipo de remuneración? Hay países que tienen políticas de cuidados en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, podemos empezar a hablar de las políticas por maternidad y paternidad, licencias parentales. El caso de España es uno de los más buenos porque te ofrecen 16 semanas por progenitor en el caso que nazcan tus bebés. En México solamente tenemos 84 días las mujeres después de tener el bebé o adoptarlo y los hombres 5 días. Eso te habla también de la profunda raíz machista que hay dentro del imaginario social, pero también dentro de las leyes. La Ley Federal del Trabajo pues le deja esa tarea a los empleadores. Si los hombres, papás, deciden o no tomar esos 5 días de licencia por paternidad, está bien, no pasa nada, porque no hay ningún control dentro de la política pública que los obligue. Y a las mamás sí, incluso hay presupuesto público que está ahí para que nosotras podamos tomar esos días y tener un subsidio al 100% de nuestro salario. Es uno de los grandes problemas de México, este estigma de los roles de género. Los estereotipos de género se aprenden desde chiquitita, ¿no? Yo quisiera que aquí todas y todos hiciéramos un ejercicio. ¿En qué momento aprendimos que las mujeres cuidamos, que las mujeres nos convertimos en mamás y hasta ahí llega nuestra carrera? Un ejercicio bien sencillo que ustedes pueden hacer es en cualquier juguetería, te paras al frente y generalmente va a estar dividido entre rosa y azul, ¿no? El rosa para las niñas, el azul para los niños. En el rosa te vas a encontrar la mini versión de la carriola, la mini versión de la cocinita, la mini versión de los bebés que tienes que cuidar. Del lado azul vas a encontrar la aventura, la fuerza, la velocidad, ya sabes, como todo este mundo que se te abre para conquistarlo. Y bueno, a las mujeres desde siempre nos han recluido hacia el lado privado. ¿Hay algún sustento biológico acerca de eso? Claro que no. No existe un componente, no existe el instinto maternal. Lo que sí existe es el amor. Y hay que diferenciar entre maternar, cuidar y amar. Lo mismo pasa para los hombres. Los hombres pueden paternar, cuidar y amar. Nada más que con estos estereotipos y estos sesgos de género que nos han inculcado desde milenios atrás, bueno, pues resulta que las mamás y las mujeres somos a las que les cargamos estas tareas de cuidados, y no solamente para las infancias. Cuando hay algún enfermo en tu casa o en tu familia directa, generalmente... Los padres. Exacto, y generalmente son las hijas quienes les cuidan. Los hijos no se involucran. Y las hijas hasta los suegros cuidan. Claro, o las nietas, ¿no? Si hay alguna persona con discapacidad, van a ser las mujeres quienes los cuiden, los hombres no participan. Entonces, eso es aprendido, pero el tema que traigo desde Mamá Godín es vamos a cambiar las políticas, primero las públicas y después las corporativas. ¿Cómo? Ok, cuando empecé a pensar, desde Mamá Godín tengo que hacer una incidencia en política pública, yo soy especialista en política pública, entonces dije, lo primero que necesito son datos. Soy mexicana, aquí crecí, aquí nací, aquí empecé a trabajar. Y en 2020, que pensé, ¿de qué forma puedo incidir en política pública? La primera regla para incidir es tener datos abiertos, datos públicos. El dueño y maestro de los datos en este país es el INEGI. Entonces busqué en el INEGI cuántas mujeres somos, 51% de la población. De esas mujeres, ¿cuántas somos mamás? 30 millones.
De esos millones de mujeres, ¿cuántas somos mamás trabajadoras que estamos afiliadas al IMSS o al ISSSTE? 14 millones. No sabían nada, no sabían nada más. Yo quería saber en qué industrias trabajábamos, qué nivel en la escalera corporativa ocupamos, si tenemos hijos antes, durante o después de trabajar. Si llegamos a la cima de las organizaciones, llegamos con o sin hijos. ¿Nos quedamos siempre en la base o podemos ir escalando de niveles? Todas esas respuestas, pues el INEGI no las tenía. Entonces, si quieres hacer un programa de política pública, tienes que empezar por recabar los datos. Y me inventé el ranking de Mamá Godín, que estoy haciendo desde hace 4 años. El 2020 fue la primera edición que lancé. El 2023 ya la presenté, el 10 de mayo, y ahí reconozco a las organizaciones, no importa si son públicas, privadas o sociales, que lo están haciendo muy bien, pero para fomentar la responsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado de estos 3 grupos que ya platicamos y que no hacen una diferencia entre mujeres y hombres al momento de cuidar. Por ejemplo, quien está ahorita en el puntero de la lista le ofrece los mismos días de licencia por maternidad a las mujeres y los mismos días a los hombres. ¿Quién es el por puntero paternidad. de la lista? Manpower. Okay. Manpower es el segundo año que está en el puntero de la lista. Tengo varias organizaciones de la sociedad civil que este año aprobaron la medición porque solamente entre el 17 y el 20% han aprobado pues, la evaluación durante cada año. ¿Cuáles son de las peores empresas? Eso he prometido no decirlo. Porque es que las mamás lo tienen que saber para decir en esta empresa no quiero. Sí, porque llegan muchas organizaciones a evaluarse, pero me dan como ese acto de fe de, yo les prometo de, si no pasas la evaluación, nunca voy a decir que la corriste conmigo. Entonces, solamente hablo de los que sí aprobaron, pero ¿cómo identificar una empresa o una organización que no es amigable con las mamás trabajadoras? Es muy fácil. En el proceso de reclutamiento, si te preguntan, oye, ¿estás embarazada? ¿Qué método anticonceptivo usas? ¿Cuándo fue tu última regla? ¿Preguntan eso en la entrevista de trabajo? Claro que sí. ¿Tienes hijos? ¿Planeas tener más? ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Tu esposo te deja trabajar? Todas esas preguntas son violencias. Se llaman violencias estructurales. Tendría que ser un delito de género. Claro, debería de haber una consecuencia, debería de haber, y hay muchas leyes que lo prohíben en México, porque es discriminación, ¿no? Estás condicionando una plaza de trabajo por alguna característica personal, ¿no? Entonces, sí las hacen, y esa es como una banderita roja para decir, este no es un buen lugar para trabajar. Ojo con eso, ojo con eso. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Gracias. De por sí, en esta sociedad que todavía tiene tan enraizado el machismo, los estereotipos de género, existe esta cosa del techo de cristal, esta barrera invisible que impide que las mujeres logremos llegar hasta arriba de nuestras capacidades, que nada más llegues a cierto nivel. ¿Hay una gran diferencia entre mujeres que no tienen hijos y mujeres con hijos, madres? Claro. Por ejemplo, hay estudios de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OCDE, donde tú puedes comprobar que entre hombres y mujeres hay una brecha salarial de 14 al 30%, ¿no? Por cada hombre que trabaja, bueno, pues hay una mujer que gana en promedio 84 pesos, ¿no? Si ellos ganan 100 pesos, nosotras ganamos 84 pesos. Pero también hay una diferencia entre mujeres que no tienen hijos y mujeres que tenemos hijos. También la brecha salarial se va haciendo pues de la misma magnitud. Y decías algo del piso pegajoso, el techo de cristal, también hay otra, la pared de ladrillos. Todos estos términos los han acuñado diferentes feministas a lo largo de la historia para decir y señalar
la falta de perspectiva de género en nuestras políticas públicas y nuestras políticas corporativas. Yo te estaba contando de las políticas corporativas, cómo le estoy obligando a las organizaciones a migrar hacia esa responsabilidad de los hombres en los cuidados, pero también una corresponsabilidad desde el centro de trabajo. Muchas veces el centro de trabajo no entiende que si no le da acceso a una parte de la población, el 52% de la población de México somos mujeres, si no le da acceso, le está negando a su negocio la visión de la mitad de la población y está trastocando su sostenibilidad en el tiempo, su continuidad de operaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no es solamente un tema de moda, porque mucha gente de repente me reta si es de moda, ¿no? Esto va a pasar porque las mujeres tenemos que estar en la casa, porque las mujeres tenemos que cuidar a los hijos. Vamos a tener una involución. Sí, parece algo así. Yo creía que mi tema iba a ser muy popular cuando lo abrí en 2016, que fue cuando nace Mamá Godín y nació en una plataforma social, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que causa muchas incomodidades. Entonces, estos datos que estoy encontrando en las ediciones del ranking, ahora pues lo converso con las legisladoras, principalmente con las senadoras, con las diputadas, y les estoy presionando constantemente de, por favor, hay que empujar el tema de igualar licencias por maternidad y paternidad. No vamos a resolver el tema solamente desde el gobierno o desde el sector privado. Necesitamos esta articulación entre sectores y este reconocimiento de las tareas de cuidados, la redistribución de los cuidados y la remuneración de los cuidados. Justo lo que estás diciendo, Aide, que hay mucha gente que no lo apoya. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿por qué vamos a contratar a una mujer que va a faltar mucho más que una persona que no tiene hijos? A mí como empresa, ¿por qué me tendría que importar? ¿Qué les contestas? Primero que se revisen su patriarcado, ¿no? Es 2023. Es lo que estaba explicando hace un momentito de tenemos que darle la oportunidad a la mitad de la población de contribuir con la visión para llegar a los objetivos de productividad, de calidad, de competitividad de los centros de trabajo. No existe el liderazgo femenino, el liderazgo masculino. Todas las personas podemos aportar diferentes circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo competencias técnicas en gestión de riesgo de desastre, ¿no? Entonces, mucha gente cree que solamente podría hablar de economía de cuidados. No, soy experta en gestión de riesgos por inundación, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a saber que yo tengo esa competencia si no me das la oportunidad de participar para una vacante, de crecer en la organización, que yo te podría hacer un protocolo para que las organizaciones no pierdan su continuidad de operaciones cuando nos vuelva a tocar otro pandemia, coronavirus, ¿no? Entonces tienes que rodearte de las mejores competencias y entender que no tenemos un gen, las mujeres, que en automático cuando nos embarazamos como que perdemos competencias y habilidades, pues sí, técnicas. Al contrario, ¿no? Como que es de repente como un aliciente de, ok, tengo que darle de comer a unos niños, ¿no? Pero eso también debería ser para los hombres. Pero tendríamos que empezar desde las leyes, ¿no? Porque no creo que ningún empresario o alguno que otro que se quiera hacer buena publicidad va a decir, sí, yo solo lo voy a hacer por buena gente y por consciente. Una empresa lo que quiere es generar ganancias. Fin. Sí, por eso estoy tratando de empujar hacia la política pública, por eso el diálogo constante con las senadoras y con las diputadas, porque ellas son las que están facultadas para etiquetar presupuestos. Pero últimamente en las administraciones hemos tenido como más el foco hacia invertir en otros temas. Por ejemplo, la militarización o, por ejemplo, otras construcciones, ¿no?, que han estado pasando por ahí. Si le diéramos el foco a los cuidados, yo últimamente lo converso mucho con mis amigas y en los foros en donde he podido estar. Si hoy por hoy una candidata o un candidato a la presidencia entiende que hay una correlación entre los cuidados, la elevación de recaudación fiscal por concepto de ICR, que eso significan más de 22,000 millones para el país, ¿no?, para el presupuesto público, y la correlación en la reducción de las violencias, solamente porque le das acceso a todas las personas, sin importar si son mamás, papás, hombres, mujeres, una familia lesbo, una familia homoparental, no importa la constitución de esas familias.
esa persona, si uno de nuestras candidatas o candidatos lo entiende, de verdad que tiene el voto de mucha gente y es más, yo le pediría trabajo, ¿sabes? Porque tienen que entender, o sea, tienen que entender que hay una correlación y creo que no lo estamos viendo. Y va a sonar muy utilitario lo que voy a decir, pero todas estas madres están teniendo a los hijos que van a pagar nuestras pensiones. Al final del día, sigue siendo el motor de la economía. Sí, y por ejemplo, los hijos que te van a cuidar en la tercera edad, ¿no? Mis hijos probablemente alguno de ellos elija una carrera en ciencia, tecnología, lo que sea, pero puede ser también un malandro, ¿no? Puede ser un vagabundo que le va a costar al Estado y que también va a traer repercusiones negativas para la sociedad. Entonces, también hay un adultocentrismo en México muy arraigado, que incluso ya hay ahorita más restaurantes que son pues amigables con los perritos en lugar de con los niños, ¿no? Entonces, Pero esa es también otra discusión. Por ejemplo, todo este sector de la población que no quiere tener hijos y que dice, quiero un restaurante y no quiero estar escuchando los gritos de un niño junto a mí. bueno, pues entonces esos niños, ¿cómo te van a cuidar cuando estés en la tercera edad? Y yo nada más quiero recordar que en este país nos gusta más la maquila que la ciencia. Y sí tenemos un problema real para que esta población, mis hijos incluidos, que tienen 11 y 6 años, encaminarlos hacia esos pues, campos de acción. Más ahora con la inteligencia artificial, Exacto, ciencias y matemáticas, estamos muy mal y todavía están peor las mujeres. Geriatras, solamente necesitamos geriatras. O sea, la gente ahora cree que va a durar mucho más, y sí, tal vez vamos a durar mucho más, ¿no? Con el COVID se bajó un poquito el tema de la esperanza de vida, ¿no? Los años de esperanza de vida se redujeron, pero es muy probable que tú y yo pasemos de los 70 años, es muy probable. ¿Y quién nos va a cuidar? Los niños y las niñas que ahora les estamos negando el acceso. Los países que están más pagar desarrollados... nuestras pensiones, eso me preocupa mucho. Eso no estaría tan segura. Espera, porque tenemos que hacer una pausa, pero Okay. ya regresamos, no le cambia, está en Canal 22, en Debate 22. Estamos en Debate 22 con Aida Zamorano, directora de Mamá Godín. Hay un tema, y de mujeres como tú son afortunadas porque tienen una pareja que bien, mal, con los estigmas, como sea, es una ayuda. ¿Qué pasa con las madres que están solas? Ay, no, mi esposo no me ayuda, ¿eh? Hace lo que le toca. Bueno. Hace lo que le toca porque es una corresponsabilidad de cuidados. Yo te puedo decir que en la casa están divididas todas las tareas, ¿no? También de cuidados, pero también las tareas económicas. Y es el sueño para todos los grupos de la población, porque mucha gente de repente me dice, ay, pobrecita, tienes que trabajar. Quiere decir que a tu esposo no le alcanza. No, quiere decir que yo quiero, y además estoy viendo por mi futuro, porque, ¿qué creen? No existen ya las pensiones en México. Entonces, lo único que tú puedas ahorrar para tu futuro, que puedas tener un instrumento de inversión, ¿no? Para que en el retiro, pues tú puedas vivir de ahí, porque ya no tenemos acceso a las pensiones. Entonces, ¿yo cómo le voy a delegar a alguien más que, pues, que vea por mí, ¿no? Que tenga mi acceso a consultas, que pueda comprar medicinas, que pueda ir y comprar lo que yo quiera en el súper. Y tu independencia. Exactamente. Entonces, creo que el principal valor y el principal poder que todas las mujeres tenemos que entender que nadie nos puede quitar es el poder económico. No hay nada más poderoso que una mujer que pueda tomar las decisiones respecto de su cartera. Porque de repente pues puedes vivir en una espiral de violencia. No puedes salir. Y no te puedes salir. No puedes salir. Porque ¿qué vas a comer? ¿A dónde vas a llevar a tus hijos? O lo que sea, que también le puedes dejar a los hijos al papá, ¿no? Sin problema. Pero es eso, tenemos que empezar a cambiar la narrativa de el ayuda hacia él, es lo que le toca, ¿no? Y es lo que yo dialogo mucho con las empresas. Es que ustedes no están ayudando a las mujeres, es que ustedes están dejando que los hombres entren al mundo de los cuidados, porque por años se nos han, pues, dedicado a las mujeres, ¿no? Nos los han asignado sin siquiera preguntar. ¿Cuáles son las oportunidades de una madre que está sola?
Las madres autónomas son un tema que creo que le debemos muchísimo en tema de política fiscal, porque muchos de los beneficios que tienes cuando están en pareja, por ejemplo, puedes sumar, ¿no? Que los créditos Infonavit para comprar una mejor vivienda, te pueden dejar de beneficiaria ante el IMSS o tú dejarlo a él, pero cuando eres una madre autónoma, pues sí, pierdes como un montón de estos beneficios. Creo que ahí nos falta mucho ser más creativas en la asignación del presupuesto público, por eso yo insisto mucho en dialogar con las diputadas y las senadoras, porque solo ellas tienen facultad de etiquetar esos presupuestos y decir, es prioridad los cuidados. Y una mujer no puede decidir entre cuidar a sus hijos o salir a trabajar para sobrevivir ella y también darle... Porque no hay opción. Y proveer a los niños, sí, claro. Ahora el agotamiento de estas mujeres, la falta de apoyos. Es más fácil, y por ahí lo dice Coral Herrera, que es una feminista muy... letrada, es española. Ella dice que es más fácil que a todas las mujeres nos tengan medicadas, ¿no? Antes de cambiar el sistema, porque estos temas de ansiedad, de depresión, de repente tú te la compras, yo estuve ahí, yo me la compraba de soy yo soy el problema, yo soy la que no se sabe administrar, la que no sabe, pues, delimitar sus opciones. O no soy tan buena, no tal vez. No soy tan buena, exacto, te empiezas a creer el sistema, pero no, te das cuenta que te están cargando muchísimo el tema laboral o que no hay políticas que te acompañen en el cuidado o simplemente en tu día a día, ¿no? En la pandemia me acuerdo que a nadie se le ocurrió dejar como un espacio para que las familias cocinaran y después comieran, ¿no? Como que decían, ya, con que estén trabajando desde casa. Trabajar desde casa es un altísimo riesgo, empezando porque a los de recursos humanos se les olvida que estás trabajando desde casa y después, pues nadie te pregunta, ¿no? De, oye, ¿estás teniendo interacción social? La gente me molesta mucho esas redes que he visto últimamente, esas fotos que he visto en las redes sociales, donde están cargando a la bebita y están en la computadora al mismo tiempo. No, por favor, no hagan eso. Eso es un riesgo psicosocial. No podemos hacer dos cosas a la vez. Tenemos que tener espacios y tiempos para cada una de las tareas y eso entonces te lleva a la triple jornada, ¿no? Es el cuidado, es tu línea económica y es además, pues no tienes tiempo ni siquiera al descanso, ¿no? El derecho al ocio existe, el derecho al no quiero hacer nada, también lo deberíamos de estar tomando en cuenta. Hay un tema importante, un fenómeno que no se debería creer en el 2023, pero que es la feminización de la pobreza. Sí, desde Mamá Godín lo explico en cómo si a las mujeres nos niegan la participación económica. De por sí, los sueldos y salarios que tenemos en México ya son precarios, ¿no? El promedio de un sueldo mensual en México no es más de 8,000 pesos al mes, ¿no? Estamos, una buena parte de la población está por debajo de la línea de la pobreza, que quiere decir que para 4 personas en un mes hay menos de 2,500 pesos que les están entrando para esa casa. Entonces, viendo la magnitud de problema que tenemos, si tú desde la empresa estás reproduciendo los sesgos de género que vienen desde nuestras leyes marco, porque ahí tenemos que cambiar la Ley Federal del Trabajo, la ley del ISSSTE, del IMSS y de los trabajadores al servicio del Estado, si no lo resolvemos desde ahí, estás condenando a las mujeres porque tú asumes, por eso te preguntan en las entrevistas de quién va a cuidar a tus hijos o cuándo fue tu última menstruación o cuál es tu método anticonceptivo. Es horrible, pero justo te están preguntando eso para ellos no asumir un riesgo y a la larga... Sí, que en un año no estés embarazada. Exacto, y a la larga te están condenando a ser pobre completamente, ¿no? Entonces, ¿de qué otra forma vas a hacerte de ingresos? Y bueno, la economía formal... En pagar impuestos, porque todo es un círculo, todos salen beneficiados. Exacto. Nos queda bien poco tiempo, Aide, pero ¿cuáles son las acciones más importantes en el corto plazo? Porque hay un camino tremendo de cosas que se tienen que hacer para cerrar la brecha y llegar algún día a esta equidad de género. Los primeros pasos. Solo 3. Ok. Nos surge un sistema nacional de cuidados. Yo he insistido mucho en decir cómo le hacemos para un sistema nacional de cuidados. No hay ahorita voluntad política y tampoco
pues bueno, muchas discusiones a gran nivel, donde se puedan etiquetar estos presupuestos para un sistema nacional de cuidados. Me cansé que me dijeran que no a nivel federal, entonces me fui al nivel municipal. Estoy implementando unos convenios de economía igualitaria que lo que hago es congregar a las asociaciones de empresas, porque es súper necesario que esté ahí sentado el sector privado, es a nivel municipal, entonces voy y toco las puertas de los gobiernos municipales. También está otra figura, el Instituto de las Mujeres de esas mismas entidades y por supuesto desde Mamá Godín les acompañamos. ¿Y qué nos estamos poniendo como meta? Bueno, incrementar al menos 20% la participación de las mujeres y sobre todo madres en la economía de esa zona. Mi objetivo es que podemos replicar esto. Empecé en el sur del país, tengo ya por ahí un par de puertas abiertas en el centro y otras en el norte que espero que se concreten y el objetivo es replicarlo para después comprobar, porque siempre necesitas datos, ¿no? Y tus grupos de control para que puedas comprobar que caminan. Pero mientras todo eso pasa, sí podemos hacer 3 cosas. Si tú tienes una empresa, revisa quiénes están hasta arriba tomando las decisiones. Lo ideal debe ser 50% mujeres, 50% hombres. El segundo paso es pago igual por trabajo igual. Comprueba que todas y todos ganan exactamente lo mismo, sin importar si tienen hijos o no tienen hijos, o si tienen que cuidar a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad. Y la tercera, opciones de crecimiento real en la escalera corporativa. Garantiza que las mujeres, sobre todo las madres, no se queden en la base, porque es lo que hemos aprendido con el ranking. Nos quedamos en la base, porque cuando intentamos subir, pues no hay políticas que nos acompañen. Muchísimas gracias, Aide, por haber estado con nosotros. Sí se puede tener una sociedad más igualitaria y más justa. Busquen Mamá Godín en todas sus redes sociales. Yo los espero el próximo miércoles. Gracias.